Bueno, ahora vamos a ponerle atención a esto muy importante, porque estos son los errores que se cometen, incluso hasta a mi persona le pasa, porque dependiendo a veces también del software y la versión del mismo, puede que la sintaxis cambie en algunos puntos entre una y otra versión. Por ejemplo, nosotros, fijémonos muy bien acá en esto. Para poder separar un mensaje en PCIN, hacíamos uso de la coma. Y por lo general, en la mayoría de los software de programación que existen, es la coma la que hace la separación entre mensajes y valores de variables o valores numéricos. Sin embargo, Visual Studio no lo trabaja de esa manera. Por ejemplo, voy a copiar este mensaje acá. Lo vamos a modificar. Imagínense, vea lo que pasa si yo coloco una coma. En primera instancia, no me tira ningún error, se sigue manteniendo igual. Fíjense, recuérdense también que los errores aparecen con unas líneas azules o rojas subrayadas. Cuando la línea es azul, está subrayada de color azul, puede darse el caso de que el programa se ejecute, pero pues ahí tiene un pequeño error, pero el error no es tan grande para evitar de que el programa no se ejecute sin problema. Cuando la línea es roja, ahí sí el programa ya no le va a funcionar. Entonces, importante ver esas señales. En este caso, ni línea roja ni línea azul. Pero vea lo que pasa cuando ejecuto el programa. Vamos a ejecutar en este momento el programa. Vamos a utilizar un poquito la lupa para darle un poquito más de zoom. Vamos a colocar acá un número pequeñito y le doy suma. Mire lo que pasa. Esta es la suma de sus números y me está tirando un MSG Box con 3 botones. Entonces, acá tenemos claramente un gran error, porque yo en ningún momento estoy mandando a llamar un MSG Box de tipo 3 botones. Jamás lo he hecho. Entonces, ese problema se da por la siguiente. Vean el segundo. El segundo está funcionando correctamente porque sí tiene los signos I. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a volver a ejecutar. Voy a colocar otros valores, 10 y 25, suma, y ahora vea lo que aparece. Un MSG Box de 3 botones con el signo de interrogación. Y el otro obviamente sigue estando normal y sigue apareciendo la suma. Voy a colocar acá uno más alto. Y vea, un MSG Box simple. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿O qué es lo que sucede? Que acá estos datos están variando, pues, obviamente al azar. Algo muy sencillo. Cuando en un MSG Box se usa la coma, como en este caso, la coma solamente sirve en un MSG Box para poder establecer que se va a colocar una función. En este caso, por ejemplo, colocar un tipo de text box de 3 botones, 2 botones, o bien ya sea un icono como el de advertencia, interrogación o admiración. Por eso es muy importante y tenemos que tener mucho cuidado con el uso de la coma. Si usted quiere un MSG box donde aparezca el signo de admiración, interrogación o un MSG box con 3 botones, coloque la coma. Pero si usted quiere usar el MSG box para mostrar solamente valores, utilice el signo I, porque si no, no va a funcionar. Muy importante tener en cuenta ese dato, jóvenes, para evitar futuros problemas, porque al menos como ya es un programa más, entre comillas, más completo, tiene muchas formas de trabajarlo. No sé si tengamos dudas o preguntas con lo que acabo de explicar, ¿no? Jóvenes allá en casa. No. Bien, vamos al otro punto que también quiero trabajar acá con ustedes el día de hoy. En primera instancia, tenemos también lo que sería el punto de las operaciones dobles en un MSG Box. A ver, ¿cómo así operaciones dobles? Por ejemplo, ok, a ver, Ángel, la pregunta para usted. Si usted va a utilizar el MSG Box para mostrar mensajes con icono
o utilizar el MSG Box para mostrar 3 botones, sí y no, utilice la coma. Pero si usted va a utilizar el MSG Box para mostrar resultados o valores numéricos que pertenezcan a variables o a operaciones numéricas, utiliza el signo I. A eso me refiero. Tiene dos funciones si lo quiere ver de esa manera. Bueno, vamos a ver el siguiente punto. Vamos a evaluar acá lo siguiente. Por ejemplo, si yo les pido un programa que me muestre el triple de un número, obviamente nosotros vamos a solicitarle al usuario que ingrese un número. Por ejemplo, el 10. Ahora bien, ¿el triple de 10 cuál sería? Exacto, el triple de 10 sería 30. Si veo acá. Ahora bien, la pregunta, ¿cómo hago yo para obtener ese 30? Porque obviamente nosotros en nuestra mente lo analizamos y rápido damos la respuesta. Pero acuérdense de algo muy importante, la computadora no lo va a pensar tampoco porque obviamente no tiene esa capacidad. Él solamente se basa en base a operaciones o algoritmos. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a la computadora para que obtenga ese resultado que serían los 30. ¿Cómo podríamos hacer esa operación o qué operación tendríamos que plantear para que todo número que se ingrese esté mostrando siempre el triple? ¿Qué número o qué operación tendríamos que plantear ahí? Exacto, multiplicarlo por 3. Por ejemplo, todo número multiplicado por 3 siempre va a dar el triple de ese número. ¿Hay otra operación aparte de multiplicarlo por 3 que podría funcionarnos? ¿Jóvenes? Exacto. La otra operación es sumar ese mismo número 3 veces por sí mismo y les va a dar el mismo resultado. En ese sentido, tenemos dos formas para obtener el triple de un número. Si usted se fija bien acá, si usted se fija muy bien, tenemos básicamente una sola operación, una multiplicación o una suma. No hay ningún problema en esto. El problema se da cuando, por ejemplo, nos piden, ¿qué le dijera yo? Obtener el triple de la suma de dos números. Por ejemplo, pedimos que se ingresen dos números, 10 más 20, que obviamente sabemos que va a dar 30, y tenemos que sacarle el triple a este número. Ya sabemos nosotros que sacarle el triple a este número sería o sumarlo por él mismo 3 veces o multiplicarlo por 3, que en este caso sería, por ejemplo, 30 por 3. Lo más fácil, ¿verdad? O el camino más corto. Ahora bien, si usted se fija bien, para obtener esto, para poder hacer un programa donde podamos obtener el triple de la suma de dos números, tenemos que hacer dos operaciones, suma y multiplicación. Para los jóvenes que están ahí en su casa, ¿cuál es la primera operación que se tiene que hacer en este programa? ¿Primero la suma o primero la multiplicación? Para los jóvenes que están en casa, ¿qué operación va primero? Exacto. Primero lo sumamos y después lo multiplicamos. Perfecto. Ahora bien, nosotros tenemos que enseñarle a la computadora cómo plantearle esa operación en una sola línea. Acuérdense, yo aquí estoy usando dos. Primero lo sumo, después lo multiplico. ¿Cómo me quedaría a mí esa operación acá en una sola línea? ¿Cómo podría yo hacer esa operación en una sola línea acá? Sumarlo y después multiplicarlo con paréntesis y suma. Exacto. Quedaría algo similar a esto. 10 más 20. Y el resultado de esa suma lo multiplicamos por 3. Esa sería la operación que permitirá dar la respuesta correcta. Ahora bien, ¿por qué llegó a este punto y por qué se los informa a todos? Porque muchos hacen esto. Muchos vienen y hacen esto. Si usted hace esta operación, por ejemplo, 10 más 20 son 30 y 30 por 3 nos va a dar 90. Pero si yo hago esa operación sin paréntesis, acuérdense que en matemática nosotros nos enseñaron,
Si vamos a encontrar sumas, multiplicaciones, restas y divisiones, primero se deben de efectuar las multiplicaciones y divisiones que encontremos y por último vamos a restarlas o sumarlas, dependiendo de los signos que encontremos. En este caso, solo tengo yo sumas y multiplicaciones. Si no tengo paréntesis, obligado estoy a hacer primero la multiplicación, que en este caso sería 3 por 20, sabemos que nos va a dar 60. Sería entonces 10 más 60. Y obviamente 10 más 60 nos va a dar 70. Si se fija bien, los resultados son totalmente distintos. No coinciden uno con el otro, pero todo fue por el paréntesis. El paréntesis es el que marca el orden en que se deben de efectuar las operaciones. Recordemos que cuando encontramos paréntesis en las operaciones, significa que son las primeras operaciones que vamos a efectuar, no importando los signos que se encuentren. Primero se opera todo lo que está en paréntesis y luego, por último, lo que ya está fuera de ellos. Entonces, en este caso, al no haber paréntesis, yo me rijo por la ley de los signos, que primero van las multiplicaciones y por último las sumas. Por eso después tengo este resultado que obviamente no viene acorde a lo que yo estoy buscando. Bueno, entonces para esto vamos a poner en práctica este tema de la siguiente forma. Voy a venir en este momento. Voy a hacer uso de otro textbox. Vamos a colocar otro textbox por acá. Todos los jóvenes que andan por acá. Vamos a copiar un textbox. Lo vamos a pegar por acá. Y a este le vamos a colocar TXT3. Muy importante, jóvenes, nunca se compliquen la vida con los nombres de los controles. Recuérdense que al final es usted quien se va a acordar de ellos y como usted es el programador, a usted es el que le importa realmente cómo es que esto se llama. Solo vamos a quitar acá esto y vamos a ver acá el panel de las explorador de soluciones y el panel de las propiedades. Bien, vamos a colocarle acá como nombre a este TXT3. Este va a ser el nombre de este textbox, TXT3. Siempre en minúsculas. Bueno, entonces ya tengo acá mi tercer textbox. ¿Qué es lo que consiste o qué vamos a hacer con esto? Algo muy sencillo. Vamos a colocar acá 3 números. Vamos a sumar los 3 números y el resultado de esta suma de esos 3 números, nosotros le vamos a obtener el doble, no el triple, sino que el doble de la suma de estos 3 números. Es decir, vamos a ingresar los números, los vamos a sumar y el resultado de la suma se lo vamos a multiplicar por 2 para que nos dé el doble de la suma de estos 3 números ingresados. Claro está, para eso voy a hacer uso de otro botón. Vamos a crear otro botón. Copiar, lo pegamos para que obviamente ejecute esa operación, así sean operaciones independientes. Le vamos a colocar acá como nombre BTN doble. BTN doble. Y en la propiedad de text, que es la propiedad que nos va a permitir colocar un texto afuera, le vamos a colocar acá doble de la suma. De esta forma. BTN doble. BTN doble sería el nombre que va en la propiedad de name. Aquí le vamos a colocar un poco más. Acá está, vean. BTN doble. Ese es el nombre que va como en la propiedad de name. Y en la propiedad de text le vamos a colocar doble de la suma. Solamente para que lo exteriorice, nada más por estética. Bien, entonces vamos a iniciar. En primera instancia, obviamente, vamos a darle doble clic al botón de doble de la suma para que podamos acceder al código. Solamente permítame un momento. Vamos a continuar entonces, le vamos a dar doble clic acá al botón doble suma para que nos lleve al código. Bien, entonces acá, antes de iniciar a programar, aquí hay algo que nos hace falta. Nos hace falta algo.
Recuérdense, es una variable por cada text box. ¿Qué nos hace falta acá? Pregunta a los que están acá en casa, ¿qué es lo que nos hace falta? Exactamente, José, nos hace falta otra variable. Esa variable es la que va a almacenar el dato que se ingrese en el textbox 3. Y por cierto, aprovechando que estamos trabajando con este tipo de variables, bueno, eso es cuestión de cada persona. Yo al menos me acostumbré a trabajar con las variables de tipo de letras del alfabeto cuando estaba en la universidad, pues así nos enseñaron a nosotros y pues algo que se me quedó a mí. Sin embargo, acá hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Si usted va a trabajar de la forma en que yo lo estoy haciendo con cada una de las letras del alfabeto, no vaya a utilizar, aquí sí está prohibido en Visual Studio, está prohibido utilizar la letra E. La letra E no la puede utilizar como nombre de variable. No le va a funcionar, aunque acá sea aceptada. ¿Por qué no funciona la letra E? Fíjese muy bien acá en esta línea de programación, justamente acá. Cada vez que usted le da doble clic a un control, siempre aparece esto, no importando el control. Dice acá, sender as object o enviando un objeto E como evento de argumento. Es decir, el mismo Visual Studio está tomando la letra E como una variable de evento de argumento. O, si usted quiere verlo, como evento. Por eso la letra E. Así que la letra E es una variable exclusiva de Visual Studio para poder trabajar los eventos. Así que nosotros tenemos prohibido utilizarla en este tipo de programas que estamos realizando. Por eso yo siempre paso de la letra D, de la letra D paso a la F, etcétera, para no tocar la letra E. Así que si en algún momento no le funciona su programa y revisa que tiene la letra E trabajando, pues obviamente ya sabe que es por eso. Así que por favor, evitar usarla en la medida de lo posible. Bien, regresando entonces acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir en este momento y hacemos lo mismo. A es igual a txt, a val, txt1, a val de txt1.text. B es igual a val de txt2.text. Y por último, ahora la C es igual a val de txt3.text. De esta forma. Y ahora vamos a colocar acá lo siguiente, la D. ¿Cómo sería acá la operación de la letra D? ¿Cómo sería la operación de la letra D? Recuérdense, vamos a obtener el doble de la suma de estos tres números. ¿Cómo sería el planteamiento para la operación de la letra D? ¿Cómo sería ese planteamiento? ¿Alguien que me pueda indicar acá, tanto los que están acá en casa o los que están acá en el colegio? O en pocas palabras, ¿cómo plantearían esta operación? A esto me refiero. Pero para que se sumen los tres números y después se obtenga el doble del mismo. ¿Cómo se plantearía esa operación? Ajá, ¿y qué otro? Ok. A más B por 2. Ok, aquí tengo ya una respuesta. A más B por 2. Recordemos que estamos sumando tres números, ¿sí? Son tres números, no son dos. Ajá, ¿y ahora qué? Exacto. A más B más C por 2. Así estamos bien, Diego, solo nos faltó los paréntesis. Como han dicho sus compañeros acá, como son tres números los que estamos sumando, es primero abrir paréntesis para indicar a la computadora que tiene que hacer esta suma primero obligatoriamente y ya por último que lo multiplique por 2. ¿Sí? Es importantísimo. Si nosotros no le colocamos paréntesis, lo primero que va a hacer la computadora es sacar esta multiplicación y luego lo va a sumar con esto.
y obviamente nos va a dar un resultado obviamente que no queremos. Vamos a venir entonces y vamos a colocar un MSG Box que nos diga acá, entre comillas, el doble de su suma, de la suma, es, perdón aquí que estoy colocando mensajes muy cortitos y tal vez de pronto sean ambiguos, pero es también para que los jóvenes que están acá puedan ver en la pantalla, pues solo tengo una pantalla y obviamente es muy pequeña. Entonces es un poquito difícil trabajar de esta manera. Voy a colocar acá y ¿qué variable debo de colocar acá, jóvenes? Tengo 4 variables. ¿Qué variable tengo que colocar ahí? Exacto, la D, porque la D contiene lo que sería el valor total de la operación. Y muy importante, hubo una pregunta que que me clavaron ahorita en la mañana con los jóvenes de primer grupo, perdón, ahí la expresión, ¿verdad? Pero sí, fue muy graciosa, pero tenía mucha lógica en lo que estaba indicando. Y eso lo quiero compartir acá con ustedes. A ver, este programa de Visual Basic es muy estricto. Es decir, tiene que colocar las variables con los nombres como usted las declaró. Por ejemplo, hasta acá arriba yo las declaré en minúsculas. Esto acá me pide que le coloque obviamente el resultado de la D, pero nunca hagamos esto. Es cierto, nosotros sabemos que es D mayúscula, pero automáticamente, si usted lo deja acá, Visual Basic va a interpretar que es otra variable, que no es la D que usted colocó. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Si usted trabaja con minúsculas, que realmente es como debe de ser, por favor, importante, use las minúsculas. Porque muchas veces podemos tener el planteamiento bien correcto, pero la variable está en mayúscula. Sobre todo cuando se trabaja con la letra C. A veces la letra C es difícil, dependiendo obviamente de la vista de cada quien. La letra C a veces se confunde y no sabemos si es mayúscula o minúscula. Entonces, muchas veces en ese punto tenemos a confundirnos. Así que por favor, muy importante en eso. Si vamos a trabajar con variables con letras minúsculas, pues que sean minúsculas. Cada uno de ustedes, conforme vaya avanzando el tiempo, va a ir optando diferentes formas de trabajar. ¿A qué me refiero? Hay algunos que van a trabajar al menos a mi forma, que son todas las letras del alfabeto. Otros que pueden utilizar los nombres, por ejemplo, de palabras de, en este caso, de cosas, por ejemplo, que casa o carro, etcétera. Lo importante es que usted se identifique, que usted conozca el nombre de sus variables. Eso es lo importante, más allá de qué el nombre vaya a utilizar. Lo importante es que usted la reconozca y sepa qué está haciendo cada una de ellas. Eso es lo importante, porque recuérdense que al final, al momento que el programa se ejecuta, el usuario no va a ver ninguna de las variables. Él se va a encargar solamente de meter los datos y su programa tiene que hacer el resto. Así que muy importante en ese punto, por favor. Bien, entonces vamos a ver acá nuestro resultado final, a ver cómo nos quedó. Voy en este momento, solo voy a guardar cambios acá. Voy a ejecutarlo en este momentito. Ahorita voy. Y vamos a colocar acá 10, 20 y 30. Le damos doble de la suma y nos tira 120. Vamos a ver esto. 30 más 20 son obviamente 50 y 50 más 10, 60. El doble de 60 es 120. Por lo tanto, podemos darnos cuenta de que nuestro programa funciona correctamente. Está dando la respuesta correcta, que es 120. Entonces, de esta forma, pues ya podemos ver que está funcionando. Aquí nos hace falta colocar el botón, el BTN limpiar para que limpie también el TXT3. Sí, por favor, aquí hay que colocar esto. Hay que colocarlo también para que también limpie el textbox. Si no, se va a ver muy feo eso ahí de que solamente esos dos se queden limpios y los otros dos no. Bueno, jóvenes, permítanme un momentito. Ahorita regreso. Quiero sacar una duda. Ah, ok. Bueno. Bien, entonces, básicamente, ese sería nuestros ejemplos acá del día de hoy. Me interesaba bastante que conociéramos lo siguiente. Primero, aprender a utilizar el MSG Box con lo que serían el para poder mostrar, más bien dicho,
valores de variables, entre operaciones de variables, o el valor de una sola variable, o también el valor de un resultado de una operación matemática. También me interesaba bastante que usted conociera acá cómo plantear operaciones cuando son básicamente dos operaciones en una sola, haciendo uso del paréntesis. Si usted logra dominar esos tres aspectos, va a poder empezar a dar un paso más allá de lo que serían los programas cuantitativos acá en Visual Basic. Siempre importantísimo el uso del paréntesis. Por favor, ese es importante. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta acá. Ahí en casa, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que deseen agregar? ¿No? Bueno, jóvenes, entonces con esto vamos a ir finalizando la clase del día de hoy, solo recordando por favor lo siguiente. Vamos a detener acá la grabación.